¿Qué tal, soñadores? Me encuentro aquí en mi retiro espiritual cerca de Joaquín, en un spa que está en plena naturaleza, incluso donde hay iguanas. Bueno, os traigo este vídeo al canal porque me imagino que muchos de vosotros ya habréis leído la noticia de que 5 españoles han sido deportados por estar en el país de forma irregular. Tenían el visado DTV y estaban trabajando sin Work Permit. Recordaréis algunos que hace unos meses hice un vídeo que está por aquí arriba explicando que había operaciones policiales en marcha para vigilar el tema, pues sí, del trabajo ilegal y los visados de dudosa ejecución o que son visados que se han conseguido para prácticas que no les corresponden al visado, y entre ellos también nombré el visado de educación. Con el tema del visado de educación voy a comentar una anécdota que me comentaron a mí que ocurrió en un puesto fronterizo. Pues a un ciudadano, no sé de qué país, entraba vía terrestre a Tailandia y vieron que sí, que tenía el visado de educación, le hicieron algunas preguntas referidas qué cursaba, qué estudios estaba cursando, y él dijo que estaba estudiando tailandés desde hace 2 años. Dicen que el oficial de inmigración escribe en tailandés un texto o lo tecleó en la pantalla de su ordenador y le dijo a este ciudadano: oiga, ¿qué pone ahí? Esta persona se puso muy nerviosa, empezó a interpretar que es que no lo veía bien y demás. Bueno, se lo aclararon, se lo dejaron de una manera para que lo pudiera entender bien. Bueno, a ver, no supo leer lo que ponía. ¿Sabéis lo que le puso el oficial de inmigración? Su nombre y su nacionalidad. Por ejemplo, le dijo: me llamo Pepito Grillo y soy español. No supo lo que ponía. Bueno, ya os podéis imaginar cuál fue el destino de esta persona. El oficial le dio una indicación de que cuando volviera a su ciudad se presentase en inmigración, y de forma muy amable ya comprobaron que sí, que no estaba ejerciendo ningún estudio, estaba pues sí en las escuelas estas de papel, que lo único que hacen es emitirte un certificado como que estás cursando unos estudios, pero no son reales. No lo sé. Ahí está el problema de que muchas veces se hacen las cosas sin pensar en las consecuencias, pero están ahí. A ver, esto va para adelante y con mucha fuerza. Incluso os comenté en el vídeo que hice, donde hablaba de las operaciones policiales, que están utilizando mecanismos de Big Data para conectar con las redes sociales y perseguir, la palabra es así, perseguir estos perfiles que Tailandia quiere eliminar. Pues ¿qué ocurre? Que se ha puesto en marcha, y muchos de los que actualmente estáis en una situación que vosotros mismos sabréis la que es, y que quizá estáis en peligro o en riesgo de ser deportados como estos 5 españoles, pues no lo sé. Es cuestión de que toméis medidas, o incluso si tenéis vídeos en las redes sociales que de alguna manera os pueden delatar, pues no sé, borrarlo directamente. Y lo peor de esto, que todavía después puede ser que después de hacer todo este vídeo voy a recibir unas críticas durísimas, como las que recibí hace 1 año y pico, casi 2 años, cuando decía esto mismo. Incluso gente que me decía: no tienen ni puta idea. Es que, perdona la expresión, una vez me escribieron en este comentario cuando hacía referencia, sí, a este tipo de prácticas que son contrarias a la ley, vamos a dejarlo claramente, y me respondían con esta palabra: no tienen ni puta idea. ¿Tú qué sabes? Pues una de estas personas que me escribía esto ya no está en Tailandia. Ya no está en Tailandia. Y es que lo peor del caso es que al final, cuando se hacen estos vídeos donde el único objetivo
más que advertir o asustar a la gente, es informar. Porque a veces no se puede poner la gente una venda o taparse los ojos y seguir por el camino equivocado, por muchos sueños que tengas. Bueno, sueños no, estos son pesadillas. Que se lo digan a estas 5 personas que seguro que vinieron, además vinieron hace poco, con unos sueños tremendos de vida, unas ilusiones, bueno, estratosféricas. Mirad ahora lo que les ha ocurrido. El apagón. Y es que lo peor de esto, el bueno de la película, porque yo a veces parezco aquí el malo de la película, es el que los trajo aquí, o ese efecto llamada por el cual estuvieron aquí en Tailandia a tener los problemas que han tenido. Y no es que esto sea una vida de buenos contra malos o que Tailandia persiga a la gente. No, no, coño, estos son las leyes. Y muchas veces quebrantar la ley o saltarse la ley a la torera, como se suele decir, tiene sus consecuencias. Pues nada, soñador, el soñador de las pesadillas. Si tú crees que sigo equivocado, nada, sigue con tu camino y te deseo suerte, porque la vas a necesitar. Pues hay otra cosa que también me gustaría destacar. Bueno, recibí algunas críticas, que se me hablaba de cansino, de ahogafiestas, por estos temas. Yo sé, soñador, que tú tienes mucha ilusión de venir a Tailandia y quizás pues en tus planes pues estaba acceder a tener un visado en Tailandia en estas mismas circunstancias que estos 5 españoles que desgraciadamente han sido deportados, pero aparte han sido deportados, parece ser que de una forma, no voy a decir agresiva, pero les invitaron, parece ser que en menos de 24 horas tenían que abandonar el país vía terrestre y a partir de ahí pues Tailandia se desentendía. No sé si les han puesto sanciones económicas, pero parece ser que sí, que ya van a estar 2 años, que no va a poder, 2 años como mínimo, que no van a poder entrar al país. Sí, es una situación que se veía venir desde hace mucho tiempo y no es la única. También está el tema de que ahora se está persiguiendo las propiedades adquiridas a través villas sobre todo, adquiridas a través de testaferros y sociedades nómine para evitar pues, el leasehold. También quiero hacer una reflexión con el tema del leasehold. Yo ya en varios vídeos he explicado lo que es un leasehold. Tomaba como ejemplo el leasehold mío, las protecciones que tiene, las cláusulas que me protegen frente a herederos, a pérdidas de la propiedad del terreno por la persona que me tiene el terreno alquilado y las consecuencias, embargos del propietario del terreno. Todo esto lo tengo yo protegido. Pues aún así han habido, como digo yo, suscriptores sesudos, que les llamo sesudos, porque saben mucho, porque leen mucho y ven muchos vídeos, pero no han tenido un leasehold en sus manos, no han adquirido una propiedad, y todos estos conocimientos les vienen, incluso algunos dicen que ven vídeos en inglés, de bufet de abogados tailandeses, y claro, les permite opinar, pero muchas veces opiniones carentes de la realidad y el sentido jurídico que tiene el conocer un leasehold de verdad. Bueno, hay algunos, yo hace unas semanas uno me escribía que si era yo conocedor de todos los problemas que estaban habiendo en Tailandia, incluso en Hua Hin, sobre personas que habían perdido su propiedad por estar en empresas nómine. Claro, yo le iba rebatiendo y respondiendo con las cláusulas de mi propio contrato, pero veía que esta persona seguía R que R. Yo a veces pensaba que es que su intención o su deseo era que yo perdiera mi propiedad, porque hay gente a veces que, aparte de ser sesuda o muy leída, pues no lo sé, su conocimiento pues tenía unas limitaciones claras. Esto es un ejemplo, como hay personas que se saben las recetas de cocina de los 50 platos más famosos del mundo, pero no han cocinado en su vida, y no es lo mismo conocer la receta escrita que ponerte a cocinar, porque a veces estás cocinando y la sal pues no tiene la salinidad suficiente como para salar ese plato.
Pues lo mismo ocurre con todos estos conocimientos que se aplican muchas veces a los comentarios. Pues yo he comentado varias veces todo lo referido al tema de visados, al tema del Work Permit, bueno, y se me catalogaba desde hace meses, porque esto lo vengo haciendo desde hace meses, de muchas cosas. Ahí tenemos los resultados. Y yo incluso en el anterior vídeo hablaba del tema de las redes sociales y la gente también me criticaron por lo mismo. ¿Cómo van? Pues las redes sociales hoy en día, con la tecnología que hay, pues permite pues agilizar todo este tipo de controles, seguimientos y puestas en marcha pues de deportaciones. Con esto quiero decir una cosa, que hay que tomarse esto un poco más en serio y no frivolizar tanto con vivir en Tailandia como que esto es venir al mundo del jauja o al paraíso terrenal, porque Tailandia, como muchos países, tienen sus leyes, tienen sus legislaciones, la protección de su soberanía, y todo lo que sea quebrantarlo a la ligera pues tiene sus consecuencias. Bueno, veréis que estoy haciendo vídeo de jubilado. También aprovecho para deciros una cosa. Este fin de semana Ana y yo hemos grabado un vídeo en un viaje que hemos hecho a una parte muy interesante de Tailandia y bastante desconocida, haciendo vida de jubilado real, no vida de pamplina, vida de jubilado real. Pues este vídeo lo voy a traer al canal también dentro de unos días y vais a conocer lo que es vivir como jubilado, pero además real. Lo dicho, soñadores, nos vemos en el siguiente vídeo.